Saludos amigos de toda la República Dominicana. Con ustedes nosotros a las 8, en una noche especial. Conversaremos hoy con una figura de la política nacional que en lo personal siento un gran respeto, una gran admiración, primero por la verticalidad de su conducta y en segundo lugar por su permanente defensa del interés nacional. Será sin dudas por la voluntad del pueblo dominicano y del Distrito Nacional el próximo senador de esta demarcación. El doctor Guillermo Moreno es nuestro invitado de hoy en Nosotros a las 8. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por esa presentación, esas palabras que me comprometen más, Georgie. Ese cariño siempre ha sido mutuo. ¿Sabes qué? Buenas noches, Guillermo. Justamente hoy estuve leyendo un informe de Transparencia Internacional en donde señala que el país otra vez ha bajado algunos puntos en materia de lucha contra la corrupción y que se hace necesario aumentar los esfuerzos, reforzar las estructuras, las leyes y el propio Ministerio Público para que se haga efectiva la lucha en contra de la corrupción y terminar con la falta de transparencia que se expresa en muchos casos. Me extrañó, porque yo pensé que por el contrario es obvio que la corrupción durante este gobierno no se expresa de la misma forma en como se expresaba durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Es que la corrupción es un mal que ha penetrado en muchas prácticas y en muchos estilos. La clave está en la actitud que asuma un gobierno frente a la corrupción. Porque los países y los gobiernos no se clasifican en corruptos y no corruptos. No, se clasifican en los que combaten la corrupción y los que la upan y lo permiten. Tal vez el sello o uno de los sellos distintivos de este gobierno es una actitud muy clara de no tolerar la corrupción. Sobre todo el presidente de la República. Específicamente en el presidente Luis Abinader. Y eso ya le da un sesgo diferenciador de lo que fueron esos 20 años de gobiernos donde sí había, desde la más alta dirección del Estado, una política de auspiciar la corrupción, de buscar la impunidad. Tanto es así que puedo afirmar que el presupuesto se convirtió en un plan de negocios, y era un plan de negocios para cada ministerio. Eso tú no lo observas en este gobierno. Ahora, de la actitud de combatir la corrupción a que desaparezca como una lacra dentro de las funciones públicas, hay un trecho. Porque implica también una cultura en la propia sociedad. Porque está el corrupto y el corruptor. Entonces, mientras no logremos de manera sostenida erradicarla en un proceso, habrá manifestaciones. Ahora, lo que yo sí creo es que la actitud que tiene este gobierno hacia los actos de corrupción, la actitud que tiene de no auspiciar la impunidad, sino de darle independencia a los órganos que deben juzgarla para que tengan la suficiente libertad para investigar y perseguir, eso va en la línea correcta. Y habrá que esperar en un proceso que eso entonces comience a vencer esa cultura de corrupción que hemos heredado, sobre todo de estos últimos 20 años, donde lo que primaba era esa actitud de corrupción. ¿Qué lo motiva, doctor, a llegar a un acuerdo, un pacto electoral, siendo parte de 21 partidos políticos, nunca visto en la historia
democrática de la República Dominicana. ¿Qué lo motiva a llegar a este acuerdo con el PRM y el presidente Luis Abinader? Lo primero es que hay que evitar por todas las vías el retroceso. Yo no quisiera que me pusieran a medir cuántos kilómetros, metros o centímetros hemos avanzado. Lo que sí creo es que hemos avanzado y nos hemos distanciado de las prácticas de esos gobiernos anteriores, que hemos iniciado, o se ha iniciado un gobierno que tiene otro perfil, otra actitud frente a esas prácticas de controlar y de someter los poderes del Estado, aniquilar en gran medida la institucionalidad democrática y además de propiciar el más descarado sistema de impunidad. Hemos logrado, o se ha logrado en estos 3 años, un gobierno con otro matiz, con otro énfasis. Entonces, lo primero es que ese pasado no puede retornar. Tenemos que seguir avanzando. Por eso, una de las cuestiones que nos llevó a firmar este acuerdo es precisamente que compartimos que además de evitar el retroceso, hay que profundizar el cambio. Y eso es no solamente un discurso de Alianza País, es también parte del discurso del propio presidente de la República. La conciencia de que hay que todavía seguir profundizando el cambio. Y entonces una cierta dosis de realismo político nos hizo ver que efectivamente lo correcto en esta coyuntura era asumir esta candidatura y además de eso dar los pasos para ser parte de los escenarios donde se discuten las políticas públicas. Porque desde las gradas, como lo hemos hecho muchas veces, aunque uno puede tener influencia, pero no es lo mismo cuando uno es parte de esos escenarios donde se toman las decisiones y donde uno puede entonces llevar la impronta de sus ideas, de sus prácticas. Ahora, en ese mismo orden, Guillermo Moreno, senador de la República, senador de la capital, ¿qué visión tienes tú de tu condición de senador de la República? Es decir, tú no tienes que decírmelo a mí. Yo sé que tú no eres incapaz de malas prácticas, que no va al Congreso a que te den para la habichuela con dulce, para los días de Reyes, para el barrilito, exoneraciones, etcétera, etcétera. Digamos que es un poco el ejemplo que seguía tu amigo Fidelio Desprader, que fue un ejemplo de diputado, sin duda alguna, marcó una diferencia en la Cámara de Diputados. Entonces, tú, que vas al Congreso, y yo estoy seguro de eso, de que tú serás electo senador de la República, tiene un compromiso. El Senado ha estado muy adocenado casi siempre, y durante los gobiernos pasados, eso fueron, ¿no? Congreso, porque el PRD se convirtió en una corporación, un partido hegemónico, que lo controlaba y lo dirigía todo, y lo corrompía todo por demás. Un partido-estado. Exactamente. Entonces, tu caso, ¿qué visión tienes tú, convertido en senador de la República? Debo decirte, para fortalecer lo que decías de Fidelio Desprader, que es nuestro secretario ejecutivo, que es una política de Alianza País frente a lo que llamamos los privilegios y que ha sido también ratificado por el actual diputado nacional de Alianza País, Pedro Martínez, que también sigue la misma práctica y evidentemente yo seguiré también esa misma práctica del partido. Ahora bien, nosotros hemos dicho que asumimos este reto para ser un senador en serio. Y cuando decimos eso, lo que estamos traduciendo es nuestra actitud frente a tan gran responsabilidad como es la responsabilidad de legislar desde el Senado.
Porque si algo es grande, si alguien tiene poder en una sociedad, es un juez y un legislador. Un juez porque puede decidir sobre las libertades, sobre los bienes de las personas, en base a la ley. Pero un legislador es una responsabilidad muy grande porque toda norma que salga del Congreso nos obliga a todos. Por tanto, nosotros tenemos que pensar muy bien cada vez que planteamos una norma, porque esa norma va a crear una obligación para millones de personas. Entonces, legislar tiene que hacerse en serio. Pero hay otra cuestión importante, que es parte de las atribuciones de un senador y de un legislador, en el caso del Senado de manera particular, que es la de fiscalizar. Si algo ha caracterizado nuestra democracia es que no hay un verdadero balance de poderes, es que no hay verdadera división de poderes. Tú decías que muchas veces hemos tenido congresos a 2 senados. Entonces, fiscalizar es lo que da el equilibrio. Es que los senadores, y esa será una de mis prédicas, esa será una de mis exhortaciones, esa será una de mis prácticas en el Senado tiene que ser parte de un equilibrio de los poderes, de la división de poderes. Todos los años, por ejemplo, el Poder Ejecutivo somete un presupuesto y ese presupuesto se desglosa en muchos ministerios. Y esos ministerios tienen obligaciones y tareas concretas que realizar en cada una de sus áreas. Entonces, hay que evaluar todos los años cómo fue la ejecución presupuestaria, para nosotros ir avanzando a poder tener en la evaluación del presupuesto una evaluación por resultados. Claro, además una ley. No simplemente un informe que levanten honorables y entonces se apruebe el informe. No, vamos a revisar, vamos a fiscalizar. Y no solamente con el presupuesto, sino durante las gestiones. El Congreso tiene la facultad de las vistas públicas, de las interpelaciones, de las invitaciones a los ministros para que le den explicación a la sociedad, porque los ministros están ejecutando políticas públicas. Entonces, esa labor de contrapeso es clave. Por eso decimos, vamos a fiscalizar en serio. Y lo tercero es representar. Nosotros, y es una vieja prédica nuestra, tenemos una crisis de representatividad. ¿Por qué? Porque normalmente el ciudadano se siente enajenado de sus representantes. El ciudadano no siente que tiene una voz en los ayuntamientos a través de los regidores o en el Congreso a través de los legisladores. Entonces nosotros tenemos que fortalecer la representación, donde los ciudadanos puedan sentir que efectivamente sus padecimientos, sus reclamos, encuentran voces y rostros que los representan en el gobierno municipal y en este caso en el Senado y en el Congreso. Es decir, legislar en serio, fiscalizar en serio y representar en serio. Ese es mi meta como senador del Distrito Nacional. Doctor, tenemos que ir a una pausa, así que regresamos en breve con el próximo senador del Distrito Nacional, Guillermo Moreno. Envíe su número de toque.
hecho en el Congreso, legislar en serio, de manera transparente y de manera ética, representar en serio y fiscalizar en serio. Decía Mario Benedetti que la actitud es siempre la última palabra. A mí me gusta mucho esa frase de Benedetti, porque es cierto, en todas las cosas de la vida, la actitud que tú asumes frente a ella es la última palabra. Y ojalá que el Congreso, sobre todo el Senado de la República, esté integrado por legisladores que vayan a hacerlo en serio, que no vayan a otra cosa que no sea eso, a representar a su pueblo. Y eso va a garantizar, Guillermo, la institucionalidad, uno, y dos, el respeto por los poderes del Estado. Tenemos tres poderes, claramente identificados por la Constitución de la República. Poder legislativo, que es el primer poder del Estado, el primer poder del Estado, poder ejecutivo y poder judicial. En los tres hay que hacer un gran esfuerzo. Creo que el presidente Luis Abinader lo está haciendo, que no es fácil, porque nadie dijo que iba a ser fácil, pero él lo está intentando y seguirá intentándolo. Por eso yo jamás voy a mirar hacia atrás, a ese pasado ominoso. Por eso yo he dicho, voy a votar por Luis Abinader, por Carolina Mejía, por ti, porque yo, los candidatos del partido, me decía Guido Gómez Mazara, decía en una reunión de un muchacho, que hay que votar por los candidatos del partido, porque los candidatos del partido son mejores que cualquier otro candidato. Entonces, si tú tienes esos propósitos tan claramente definidos, y yo no lo dudo de que tú lo vas a hacer, porque eso es lo que te ha caracterizado durante toda tu vida, primero como abogado, como académico y como dirigente político. Entonces tú sí que no puedes fallar. Tú no puedes fallar a este pueblo, en este país, porque muchas esperanzas se cifran en gente como tú, en gente como el presidente Abinader, en gente como Carolina. Aquí hay un grupo de gente que no puede fallar en el país. Tiene un compromiso, una obligación con este pueblo. Y tú me llena de esperanza en ese sentido. Quería decírtelo. Bueno, yo te agradezco y hasta me sonrojo con tus palabras, porque uno verse que inspira a una persona de tu dimensión, de tu trayectoria, de tu compromiso, lo que hace es que me reta más y me obliga más. De más está decirte que daré todo lo mejor de mí para servirle de manera eficiente a los mejores intereses de este país. Te voy a decir algo más. El PLD y la Fuerza del Pueblo tienen una campañita soterrada de que las bases del partido no están contentas, que la base del partido no te está apoyando. Y no es verdad. No es verdad. Ningún PRMista va a votar en la capital por un candidato al Senado que no sea tú. Y este fin de semana pasado quedó demostrado, las bases del partido, oye, lo que pasó, pasó. Hay una decisión, una alianza progresista en este caso, porque esa es otra cosa. Esta alianza tiene una diferencia con las otras. Esta es una alianza basada en determinados principios y valores. No es, tú no andas buscando una senaduría o un cargo, porque sí, porque necesitas un cargo. Tú no necesitas un cargo. Los PRMistas, todos los PRMistas, todos los simpatizantes de Luis Abinader, todos los simpatizantes de Carolina Mejía, todos los simpatizantes del gobierno están en la obligación, en el deber de votar por Guillermo Moreno. Y además de eso también están en la obligación de votar por Guillermo Moreno todos los dominicanos que vivimos en el Distrito Nacional y que queremos que continúe la transformación de la República Dominicana. No volver atrás al pasado, ese pasado oscuro, lleno de impunidad, de corrupción.
Por eso usted tiene un compromiso frente al país y en especial frente a los ciudadanos del Distrito Nacional. Ciertamente en este fin de semana hubo varias manifestaciones que ponen de relieve efectivamente el apoyo, la sinergia que se ha dado en torno a nuestra candidatura en las bases y en los dirigentes del PRM. Estuvimos, y eso se hizo público, un desayuno con el expresidente Hipólito Mejía, que debo decir que me fascinó ese mangú, porque hacía mucho que no lo comía, como me gustaba mucho que se prepare en el Cibao, que le echan un poquito de naranja agria. Ajá. Y entonces quedó excelente. Y luego tuvimos un encuentro masivo en la segunda circunscripción, en el Club Payero, que estuvo presidido por Fellito Suberví, que es el presidente del Distrito Nacional del partido, pero que también había muchos otros sectores allí representados. Y en ese encuentro también estuvo Carolina Mejía. ¿Viste el tigraje, Carolina? Sí, no, pero es fabulosa, porque ella es rápida, dice unas palabras que emocionan a todos los presentes. Realmente se ha convertido en una prenda para la capital, es una prenda, Carolina. Y también tuvimos una magnífica reunión con Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, que lo menos que se han inventado era que habíamos tenido una discusión, y entonces para mostrarle salimos los dos cuadrados, pero era diciendo: estamos boxeando, pero es para pelear juntos, no entre nosotros, sino es para pelear juntos para profundizar el cambio. Es decir, que debo señalar que me siento muy honrado con la aceptación que he tenido en las bases y en la dirigencia PRMista, y la sinergia que se ha producido entre nosotros, los dirigentes de Alianza País y los dirigentes del PRM, y la candidatura lo que ha hecho es avanzar y recibir todas las manifestaciones. No hay día que yo no reciba de muchas llamadas y muchos mensajes de WhatsApp de los distintos sectores del Distrito Nacional, de las bases del PRM, y eso me satisface mucho. Entonces que yo llegué a pensar un momento de las discusiones de que tú fueras candidato a senador por la capital, y pensé, ¿por qué María Teresa no pudo haber sido candidata por su pueblo, por Hermanas Mirabal? No, ella es de La Vega. Es de La Vega. De La Vega. De La Vega. Sí, de La Vega. ¿Por qué ella ha tratado su casa allá en La Vega? ¿Por qué no? ¿Por qué sacrificarla a una candidatura como la que ella ostenta, que es la presidencia de la República, y no haber hecho eso mismo? Así, que los sectores progresistas del país, los sectores con un pensamiento de izquierda, pudieran ganar ese espacio, y ella, que goza del aprecio y el cariño tuyo, mío, claro, y claro, toda la gente que la ha tratado de algún modo, una mujer forjadora, luchadora durante tantos años, bien pudo haberse hecho también. Sí, yo tengo una admiración muy amplia por María Teresa, no solamente como dirigente magisterial, sino que se ha convertido en un referente del movimiento social y ha crecido en términos de su discurso y de su liderazgo dentro de los sectores progresistas. Pienso que sí, que una de las cosas que pudo haber sido es una magnífica candidata a senadora, y además de eso hubiera contribuido mucho a fortalecer ese espacio democrático. Se lo dije al doctor Palacio, que estaba también de acuerdo.
Y está de acuerdo también con que tú seas candidato a... Sí, no, si tengo una llamada pendiente con el doctor Palacio, si no la hago hoy voy a caer en desgracia, ¿viste? Doctor, tenemos que ir a otra pausa, regresamos en breve. Conversamos con el doctor Guillermo Moreno, candidato a senador por la gran alianza que encabeza el Partido Revolucionario Moderno y de la que forma parte su partido, Alianza País, candidato a senador y seguro senador del Distrito Nacional. Yo pienso, doctor, que su participación en esta gran alianza progresista que presenta el PRM y los 21 partidos aliados, y la presencia suya en esa alianza no solamente es una garantía de que al Congreso Nacional iría una figura de sus condiciones, de su capacidad, sino que le aporta también, fortalece la política que ha llevado desde su juramentación el presidente Luis Abinader de transparencia, del manejo pulcro de los fondos públicos, del combate a la corrupción
esa candidatura suya, ese respaldo suyo, viene a fortalecer esa política implementada por el presidente Luis Abinader. Entonces, en ese tenor, yo tengo la esperanza como habitante del Distrito Nacional, que su presencia en el Senado, en el Congreso de la República, sea para realizar, para presentar proyectos que beneficien al pueblo dominicano, pero también al Distrito Nacional. ¿Qué tiene usted en carpeta para llevar al Congreso Nacional y beneficiar a esta comunidad? De manera muy específica, en el caso del Distrito Nacional, nos hemos comprometido con impulsar la titulación de los terrenos de los barrios populares del Distrito Nacional, que como todos sabemos, en muchos de ellos la propiedad es muy precaria. Las personas tienen una mejora, pero no tienen el título de propiedad. Y en esos barrios no solamente hay casas de familia, hay también pequeños, medianos y grandes negocios. Por tanto, no solamente es un acto de justicia, personas que tienen 30, 40 años viviendo ahí en terrenos que es propiedad de otro, sino también que va a tener un gran impacto económico y social, porque inmediatamente tengan el título de propiedad, entonces eso le permitirá a ellos agenciarse préstamos, hipotecas, lo que fuera, etcétera, proteger sus negocios, etcétera. Y también va a ser un acto de justicia respecto de los propietarios de esos terrenos, que durante décadas fueron, tal vez hace muchos años, declarados de utilidad pública y ya no son sus descendientes y nietos, bisnietos los que van a poder ahora acceder. Digamos que esa es una tarea que quiero emprender de manera concreta en el territorio del distrito y que ya hemos hablado con pero eso el presidente de la República. Eso consono con lo que se pretende el presidente de Luis Abinader, porque ya todo el territorio nacional. Tiene eso también visualizado. Mi tarea es hacer que en el Distrito Nacional eso se realice y se le dé prioridad. Yo quiero también focalizarme en la juventud. Sobre todo ver cómo podemos tomar medidas legislativas que nos ayuden a crear mejores oportunidades. Una de ellas es, yo quiero que universalizar, empezando por el Distrito Nacional, que ya es una gran tarea, la conversión de los liceos secundarios en liceos politécnicos. Porque no solamente eso va a permitir que nuestros jóvenes salgan mejor formados, sino también que será una puerta abierta para un primer empleo o para una profesión. Porque esa formación técnica también le orientará en sus vocaciones y tendrán mayor acierto en elegir la profesión ya de más alto nivel, licenciatura, para que quisieran dedicarse, pero sobre todo una gran parte de ellos podrán acceder. Yo quiero también, y tiene eso que ver con la juventud, me gusta mucho en el mundo de hoy, es necesario avanzar hacia la educación bilingüe. Nosotros necesitamos que nuestros jóvenes, al salir de la escuela, dominen el inglés como segunda lengua. Y eso tiene que ser una política nacional, y por tanto no solamente para el Distrito Nacional, pero como siempre hay planes pilotos y quiero impulsarlo. El Distrito Nacional posiblemente sea ese plan piloto, que es algo para mí también que le abre oportunidades a nuestros jóvenes en un país como este de gran impacto turístico. Y también le abre y sobre todo le abre oportunidades de empleo y además le abre oportunidades en el planeta que vivimos, porque de pronto se pueden comunicar con cualquier otra persona del planeta, porque el inglés es un lenguaje común.
un idioma común. Entonces, digamos que los jóvenes son una prioridad. También la mujer es una prioridad para mí. Yo quiero impulsar legislación para que podamos borrar todas esas formas de discriminación que aún permanecen respecto a la mujer en materia de acceso al trabajo y de por igual trabajo, igual salario. Nosotros no podemos permitirnos en el siglo XXI ese nivel de discriminación, que si una mujer hace un trabajo igual que el que hace un hombre, por ser hombre gane más. Entonces, en ese contexto vamos a trabajar a fondo ese tema para eliminar todas las formas de discriminación. Yo creo, una de mis convicciones es lo que siempre he propugnado, es por el gobierno paritario. Es decir, a la mujer hay que dársele acceso a la dirección también del Estado, en los distintos niveles. Ministros, ministras, direcciones, de tal manera que si en la sociedad el 51% de la población es mujer, y además más del 60% y en muchos casos el 70% de las universidades y de las distintas profesiones y de los bachilleratos son mujeres, porque se da esa proporción. Entonces, y la mujer se ha capacitado como se ha capacitado en todas estas últimas décadas, entonces no tiene sentido que hoy día no estemos aspirando a un gobierno paritario. Más del 60% de los estudiantes son mujeres. Son mujeres, lo que quiere decir que el afán de la mujer por su capacitación es muy notable, por tanto, tenemos que dar ese paso. Y el otro sector en el que quiero también ponerle mucha atención, lo acaba de decir Juan, es el de la salud. Hay que aumentar el presupuesto de salud. Vamos a levantar esa bandera. No puede ser que todavía nosotros tengamos un presupuesto de salud que anda rondando el 2% del Producto Interno Bruto. Sobre todo porque necesitamos impulsar programas a nivel nacional de salud preventiva y atención primaria. Un sistema de salud se evalúa como bueno no por las enfermedades que cura, sino por las enfermedades que evita. Y eso es prevención. En ese sentido, queremos también ocuparnos de eso. Y por último, porque sé que si me dejan, voy a hablar mucho más de lo que debo, pero no quiero olvidar la diáspora. Yo he tenido durante todos estos años de ejercicio político de Alianza País un contacto permanente con los dominicanos en el extranjero, sobre todo en el caso de Estados Unidos y Nueva York, y son muchos los reclamos y los apoyos que que tenemos que darnos, sobre todo porque resulta que todos los años esos dominicanos de sus costillas envían a este país más de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares que no se producen aquí y con materia prima de aquí. Entonces, y que además es el dinero más democrático, porque no es un dinero que se queda en un grupo económico, en otro, no, es un dinero que va a los barrios, a los tíos, a los hermanos, a la esposa, y se distribuye a los campos, a las distintas ciudades. Entonces nosotros necesitamos una legislación de protección. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me ha impactado es que hay descendientes de dominicanos nacidos en el extranjero, más de 700.000 que no tienen la nacionalidad dominicana. Yo voy a propiciar una ley específica para liberar de todo trámite burocrático e impositivo para que la adquisición por los hijos de padre o madre dominicano nacidos en el extranjero, presentándose al consulado, se inicie un proceso de rápida adquisición de la nacionalidad dominicana. No solamente por un acto de justicia,
sino también porque es una manera de mantener nuestros lazos, de que esos jóvenes puedan venir y sentirse atraídos a venir a la República Dominicana, que es la tierra de su padre, de su madre o de los dos progenitores. Entonces digamos que ese es otro proyecto de ley al que le quiero poner mucha atención. Bueno, tenemos que ir a la última pausa, regresamos para concluir con el doctor Guillermo Moreno.
¿Qué tal? Esta es una alianza estratégica, porque Guillermo Moreno no es solo Guillermo Moreno. Guillermo Moreno representa un sector de acción y de pensamiento. ¿Cómo decir esto? Entonces yo tengo dos preguntas. Una, ¿cuál es tu relación, cómo se da tu relación con el presidente Luis Abinader? ¿Lo conocías de antes? ¿Lo habías tratado? ¿Estableciste un vínculo con él? Número uno. Y número dos, alguien me decía, ¿qué le puede aportar Guillermo Moreno a la candidatura presidencial? Se gana con un 50+1. Si Luis tuviera 49, necesita un punto, necesita 2, necesita 3, necesita 4. Y yo, haciendo un cálculo, bueno, Alianza País le puede aportar entre un 2 y un 4, y más ahora con la Alianza. ¿Has pensado en eso? ¿Has hecho algún cálculo? Dime esas dos cosas, rápidamente el tiempo se nos va. Mira, lo primero es que he tenido siempre unas relaciones desde el año 2016 diáfano con el presidente Luis Abinader, pero te puedo decir que cada vez que hemos tenido contacto, él me sorprende por su sencillez, por su diafanidad, por la forma rigurosa con que cumple lo prometido, por su visión de país, su preocupación por el país, y además porque tiene muchas veces la paciencia de hacer las cosas en el momento en que tiene que hacerla. Y en ese sentido eso me presenta una persona con mucha madurez política. Lo segundo que me preguntas, mira, nosotros vamos a aportar, tenemos esa perspectiva, muchos cientos de miles de votos. Porque además de los votos que normalmente se le contabilizan en las encuestas o en las votaciones Alianza País, hay un voto consciente que, aunque simpatizaba por Alianza País, en el esquema en el cual nosotros íbamos, donde mucha gente sabía que no íbamos a ganar, era un voto prácticamente de conciencia. Y muchos otros no se animaban a ir a una votación, aún simpatizando por Alianza País, no va a ganar. porque partían de ese concepto. Es decir, que los votos nuestros que se nos han contado en elecciones que ustedes saben cómo hay trasiego de votos, es un voto más bien representativo. Ahora, dentro del aliancismo, hay una gran euforia porque efectivamente en este acuerdo ha permitido que en distintos lugares Alianza País tenga verdadera posibilidad de acceder a órganos donde se van a discutir las políticas públicas, y eso ha creado un entusiasmo. Por tanto, puedo asegurar que Alianza País va a aportar varios cientos de miles de votos a la candidatura presidencial y a las distintas candidaturas. Y eso es un reto que tenemos, que lo estamos trabajando de manera permanente. Ahora, el mayor reto que tenemos es las elecciones del próximo febrero 18. En esas elecciones he dicho que hay que obtener una victoria contundente, una victoria de knockout, porque eso abre el camino, eso marca la ruta de lo que va a pasar el 19 de mayo. No te preocupes el hecho de que la oposición sabe eso que tú estás diciendo, que el triunfo del gobierno, del PRM, de la Alianza va a ser contundente. Y están tratando de desacreditar el proceso, de desacreditar la propia Junta Central Electoral para crear una situación de caos, de incredulidad. Sí, hay claras manifestaciones de echar sombras sobre el trabajo de la Junta Central Electoral. Esta Junta se ha manejado de una manera muy transparente, muy diáfana, ha dialogado con la sociedad los problemas, y es una Junta que ha tenido capacidad de reacción. Por tanto, la mejor forma de detener esa campañita es que los distintos sectores
redoblemos el apoyo al trabajo que está haciendo la Junta Central Electoral. Así es, creo que sí. Se ha querido vender la idea, falsa por demás, de que estamos en presencia de una dictadura en la República Dominicana. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo pienso que es una de las ideas más absurdas que yo he oído últimamente, y cuando lo he escuchado a alguna gente, incluso que tuvieron funciones públicas, he dicho, pero es que la lejanía del poder los ha dislocado o los ha hecho mitómanos, porque la verdad es que si algo caracteriza lo que hemos estado viviendo es precisamente no solamente la transparencia, sino también el fortalecimiento democrático en nuestro país. Hacía décadas que no había un gobernante que no quería tener su Suprema, ni su Congreso, ni su Ministerio Público, sino que le ha dado los niveles de independencia. Y esa es la fortaleza de la democracia, esa división de poderes. El tiempo se nos ha ido, pero a mí se me quedó el tema del Ministerio de Justicia. Se me quedaron muchos temas en el tintero, porque el señor aquí, imagínate, ahora te quería meter para lo hondo ya al final, pero hemos terminado, se nos fue el tiempo. Señor, despide el programa. Doctor, muchas gracias. Nuestros mejores deseos de que usted reciba, como debe ser, el apoyo de los ciudadanos del Distrito Nacional. Sería un privilegio para este país y para el Senado de la República que usted represente el Distrito Nacional. Muchísimas gracias. Amigos, gracias. Hasta una próxima entrega de Nosotros a las 8.